Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a ver un ejercicio relacionado con el manejo de cadenas con funciones predefinidas utilizando una aplicación de consola con programación estructurada modular. El ejercicio que vamos a trabajar es este, donde nos dice que vamos a crear un programa que le pida al usuario un texto cualquiera y que el programa sea capaz de obtener subcadenas a partir de la cadena principal y nos pide dos modalidades, esto con el fin de poder aplicar lo de la sobreescritura de métodos o el tema de los parámetros opcionales. Nos dice también que hay que aplicar el manejo de excepciones, ya que podría llegar a presentarse esta excepción si en un dado caso el usuario ingresa el índice inicial, digamos, fuera del rango de la longitud de la cadena, así como también la longitud misma de la subcadena que se pase, por ejemplo, de la longitud a partir de la cual va a iniciar. Entonces podría llegarse a presentar esta excepción en tiempo de ejecución. Como ya dijimos, las excepciones son las que se presentan, eh, son errores que se presentan en ejecución, como no son errores de sintaxis. Entonces el Visual Studio en este caso no es capaz de identificarlos, sino que son más errores relacionados con la lógica y por lo tanto tenemos que enfrentarnos a ellos ya en ejecución. ¿Sí? Entonces básicamente este es el ejercicio y vamos a proceder entonces de la siguiente manera. Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a seleccionar siempre la opción de aplicación de consola para Windows. Damos clic en siguiente y le colocamos el nombre de subcadenas. Después de ello damos clic en crear y como pueden apreciar aquí tenemos ya la estructura base de nuestro programa de consola que ya todos conocemos. Entonces, como nos dice que vamos a aplicar programación modular y manejo de excepciones, entonces digamos que no vamos a codificar todo dentro del método main, sino que vamos a crear nuestros propios métodos, procedimientos y funciones de acuerdo a los requerimientos, de manera tal que nuestro código quede con una estructura mucho más adecuada, más legible, más administrable, etcétera. Todas las ventajas que tiene la programación modular. Entonces, fíjense que aquí, pues de entrada nosotros podemos ver que como son dos modalidades, vamos a necesitar dos funciones o dos métodos para poder obtener las subcadenas y que le vamos a pedir la información al usuario. Entonces, en un primer momento aquí lo que podemos hacer es crear un procedimiento para pedirle la información al usuario. Entonces, aquí sería, vamos a trabajar con un procedimiento definido con la palabra reservada void, que se va a llamar solicitar datos, bueno, solicitar datos. Y aquí en esta parte, este método se va a encargar de imprimir los mensajes en pantalla y solicitar la información, como por ejemplo el console.writeLine para mostrarle al usuario que necesitamos que ingrese la información. Por favor, ingresar la cadena principal, digamos, punto y coma aquí al final, y de ahí vamos a recoger esa información en una variable de tipo string, una cadena de texto, y sería cadena original, la vamos a llamar, cadena original, y la vamos a igualar a un console.readline. De ahí pues básicamente con ello ya tenemos la cadena y le debemos demostrar al usuario las opciones para poder administrar esa cadena. Entonces le vamos a mostrar aquí al usuario un sol.writeLine, le vamos a mostrar que seleccione una opción, obtener una subcadena especificando solo el índice inicial, o tendríamos la otra opción que sería la opción 2, obtener una subcadena especificando índice inicial y longitud. Básicamente sería eso, vamos a colocar por aquí, vamos a cerrar paréntesis y punto. Esas serían las dos opciones que le vamos a mostrar al usuario. Entonces tenemos que capturar en una variable, por ejemplo en este caso entera, la opción seleccionada. Vamos a colocar OCP, vamos a dar un console.readline, pues aquí vamos a tener que hacer conversión porque esto es ¿cómo se llama? Una opción entera, convert en este caso,
punto to in 16 sería 16 suficiente. Nos vamos aquí, cerramos paréntesis y ya con ello tendríamos habilitada esta opción. Fíjense que aquí digamos que tenemos esta parte de aquí donde vamos a mostrar las opciones es susceptible a excepciones también. ¿Por qué? Porque esto pudiera llegar a generar, esta parte pudiera llegar a generar un error de conversión y le pudiéramos tranquilamente en esta parte agregar, ya que estamos trabajando también con la parte del manejo de excepciones, un try catch para poder manejar esta situación. Fíjense que aquí le podemos colocar exception X, por ejemplo, para mostrar el mensaje de que nos pueda surgir en un momento dado. Entonces aquí en este caso le podríamos, si es que llega a surgir, le vamos a colocar un console, write9, la excepción y el mensaje, ¿sí? Para que el programa no se trabe, no se detenga. Y de ahí, jóvenes, aquí tendríamos que hacer de alguna manera pasarle esta información que estamos recabando del usuario en este método a las funciones que vamos a tener. Entonces vamos ahora a definir lo que son las funciones. Aquí está este método, abajo de donde está este método, aquí voy a definir mi función, por ejemplo, función subcadena. Entonces vamos a crear la versión de la función de la forma 1 en donde el usuario solo le va a especificar el index inicial. Entonces lo hacemos de la siguiente manera, vamos a utilizar siempre el modificador static porque lo estamos trabajando en un contexto en un ambiente estático. De ahí le vamos a colocar el tipo de dato que va a estar retornando, en este caso es un string porque es una subcadena de la cadena principal, y el nombre. Le vamos a colocar obtener subcadena. ¿Qué parámetro va a llevar? Abrimos y cerramos las llavecitas por aquí porque es un bloque de código. Fíjense que el primer parámetro va a necesitar un parámetro de tipo string que es la cadena original. Y de ahí lo otro que va a necesitar es el índice inicial. ¿Sí? Vamos a tener la cadena original y el índice inicial. Aquí me está dando error porque esto debe de retornar, todas las funciones deben de retornar un valor. Entonces aquí sí o sí debe de tener la palabra reservada return y aquí debe de retornar una cadena. Por el momento le vamos a poner que retorne esta cadena vacía solo para quitar aquí el indicador. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a declarar una variable de tipo string donde va a ir la subcadena y de ahí vamos a igualar esto a la cadena original utilizando aquí el método, la función ya predefinida substring. Y si se fijan aquí lo único que me está solicitando es el índice inicial, y si como pueden apreciar solo le colocamos el índice inicial a partir de donde va a iniciar la subcadena. Ya teniendo esto listo, lo único que tenemos que hacer es venirnos aquí y retornar, en vez de estar retornando esto, vamos a retornar la subcadena, que sería esta variable que hemos creado aquí, subcadena. Entonces, como decíamos, en un momento dado, esto dependiendo del índice que nos envíe el usuario, puede generar esta excepción, que es la excepción de index fuera de rango. Le vamos a colocar aquí try catch. Try sería de esta manera. Aquí en esta parte entonces vamos a colocar el catch, le colocamos aquí este argumento para obtener la excepción, abrimos y cerramos las llaves y aquí le colocamos por ejemplo un console para mostrar el mensaje en dado caso se presente la excepción, lo que hacíamos anteriormente, x punto y el mensaje. Aquí cerramos con punto y com y aquí me está pidiendo, me va a decir que no todas las rutas devuelven un valor, es por esto. Entonces aquí yo voy a retornar, puedo retornar la cadena original o puedo retornar un null, ¿sí? Cualquiera de las dos cosas se puede hacer y aquí pues ya se me quita el error y yo sé que si esta función me ha retornado un null es que ha pasado una excepción, ya lo manejo de esa manera. Esta sería la primera forma. ¿Cuál sería la segunda forma? Vamos a obtener
vamos a hacer exactamente lo mismo. De hecho, vamos a copiar esta parte aquí y sería obtener subcadenas. Si se fijan, esta sería la versión 2. Yo no puedo colocarle exactamente el mismo nombre a dos funciones o a dos procedimientos, si se fijan. Eso es lo que me está diciendo aquí en el error. Me dice que ya tiene definido un miembro denominado obtener subcadena. De hecho, dice obtener. Aquí le vamos a modificar para que nos quede de forma correcta. Vaya, pero ¿qué pasa entonces? Aquí lo que tenemos que implementar es redefinición de métodos. Eso quiere decir que no puedo tener exactamente la misma firma del método, pero si, por ejemplo, le cambio un parámetro, eso sí ya me cambia la firma del método y por lo tanto puedo utilizarlo con el mismo nombre. En este caso lo que vamos a necesitar adicionalmente es lo otro que nos decía aquí, que puede seleccionar el índice inicial o el índice inicial y la longitud de la subcadena. ¿Sí? Entonces tranquilamente el usuario va a poder especificar en esta otra versión el índice inicial y también tendría que especificar la longitud de la subcadena en este caso. ¿Sí? De manera tal que aquí sigue funcionando de la misma manera y aquí si yo le pongo una coma, fíjense que ahí aquí me dice el IntelliSense, esta es la forma 2 del método o de la función substring, ¿sí? Es una función porque este retorna un string y me dice que esta segunda implementación permite también especificar la longitud, no solo el índice inicial. Entonces aquí le voy a colocar la longitud que el usuario me ha indicado. Y si se fijan con esa variante aquí ya en la definición de los parámetros de la función ha cambiado y ya no me está dando error, lo puedo manejar de esa manera. Entonces digamos que esta es la forma de poder obtener la implementación que nos está pidiendo el ejercicio. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo aquí he capturado la opción que el usuario quiere. Entonces aquí lo que puedo hacer es con un if, una estructura de control if, validar las opciones. Y si la opción si la opción es 1, entonces eso quiere decir que le voy a pedir con un console, siempre con un console.writeLine, favor ingresar el índice inicial de la subcadena. ¿Sí? Punto y coma, bajamos aquí y aquí en un int vamos a colocar índice inicial. Notar que yo puedo utilizar en esta parte el mismo nombre de variable porque lo estoy utilizando en un contexto diferente. Eso también lo vimos en la sesión anterior. Yo puedo colocarle índice inicial y eso no me afecta en nada con la definición de variables de índice inicial que he hecho aquí, porque esto, digamos, está a nivel de bloque de código. En este caso va a estar a nivel del bloque de código de esta estructura de control selectiva if, ¿sí? Entonces agarro esta parte del índice inicial y ¿qué voy a hacer con ese índice inicial? Entonces lo que voy a hacer es que voy a invocar aquí en la función obtener subcadena, que sería la primera versión, ¿sí? La primera versión que hemos trabajado aquí sería esta. ¿Cómo la invocamos? Vamos a colocar por aquí un string, una variable de tipo string, que se va a llamar subcadena, no hay problema que lo llamemos así, y lo vamos a igualar a obtener subcadena. Aquí me dice que este método tiene dos implementaciones, miren. Aquí me dice uno de dos. El primero me pide la cadena original y el índice inicial, que es el que vamos a utilizar ahorita. Entonces sería la cadena original, que en este caso sería esto que me ha ingresado aquí el usuario, coma, y el índice inicial, que el índice inicial sería esto, ¿sí? Lo que me ha ingresado también el usuario. De ahí, lo que tengo que hacer es simplemente, aquí en esta parte, con un console.writeLine, imprimir la subcadena. Aquí le puedo colocar también, lógicamente, la subcadena es, le coloco más para concatenar y ya me quedaría de esa forma, ¿sí? Entonces, si no es opción 1, lo que yo voy a hacer es que aquí le voy a colocar un else y aquí voy a validar si lo que viene es opción 2, ¿sí?
Entonces, si no es opción uno, voy a validar con un else y un nuevo if la opción 2. Si es la opción 2, entonces le voy a pedir que por favor ingrese el index o el índice inicial de la subcadena, que lo guardaría aquí, y le vamos a pedir en un segundo momento que ingrese la longitud de la cadena, ingresar la longitud de la subcadena. ¿Sí? Aquí va. Y aquí vamos a tener esto, que ya no sería índice inicial, sino que sería longitud o de la subcadena. ¿Sí? Ya lo almacenamos aquí. Entonces, en este caso, vamos a tener que utilizar la segunda implementación del método, donde también le colocamos la longitud. Sería de esta manera. Tenemos cadena original, el índice inicial, la longitud. Y automáticamente, con solo especificarle este parámetro adicional, pues estamos invocando la definición que hemos hecho del método en su versión 2. Porque si no, aquí me estuviera dando, me diera error. Y de lo contrario, pues aquí en esta parte, si no es ninguna de estas opciones, siempre con un console.writeline, opción, aquí lleva comillas dobles, seleccionada no existe. Y bueno, lo vamos a probar entonces a ver cómo nos funciona. Para llamar, lo que tenemos que hacer es simplemente, como el método main, dijimos que es el método de entrada de todo programa, consola, C#. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a invocar desde aquí el solicitar datos al usuario. Entonces ya con ello guardamos y vamos a probar el programa y veremos cómo nos funciona. Aquí me está pidiendo que por favor ingresar la cadena principal. Voy a ingresar la famosa hola mundo. ¿Sí? Doy un enter y me dice seleccione una opción, obtener una cadena especificando solo el index o obtener una cadena especificando índice de longitud. Voy a ir a la opción 1 y me pide favor ingresar el índice inicial de la subcadena. Voy a decirle que parta de, fíjense que en este caso partimos de 0, entonces sería 0, 1, 2, 3, 4, 5. Le voy a decir que parta desde el index 5 con la idea de que me obtenga la subcadena mundo. No me mostró información porque aquí al final tenemos que colocar siempre un console.readline. Lo podemos colocar aquí en esta donde dice solicitar datos al usuario. Quiero ver, aquí lo podemos colocar para que por si se llega a ejecutar incluso este mensaje que nos lo muestre en pantalla, todo readline, para que la pantalla se mantenga abierta. Entonces procedemos a probar nuestro programa, lo ejecutamos y aquí me dice que por favor ingrese la cadena principal. En este caso voy a ingresar la famosa hola mundo para hacer la prueba. Me dice que tengo dos opciones, a partir del indicando solo índice inicial y especificando también el índice y longitud. Le voy a dar uno solo para especificar índice y me dice que me pide el índice inicial de la subcadena. Le voy a dar, fíjense que aquí parte de sería el index 0, 1, 2, 3, 4, 5. Le voy a especificar 5, según yo, para que me obtenga solo la palabra mundo. Ahorita vamos a ver si no funciona de forma correcta. Doy enter y pues ahí me da la información y es correcto, me está dando la subcadena mundo. Lo vamos a probar con la segunda función, hola mundo, y me dice vamos a probar la opción 2. Entonces me pide el índice inicial de la subcadena, le voy a decir siempre que parta de 5 y que me agarre solo 3 caracteres. Aquí me tiene que pedir la longitud, entonces yo le voy a decir que solo agarre 3 caracteres. Doy enter y si se fijan, aquí me está brindando solo la palabra moon. ¿Sí? Entonces básicamente no está funcionando de forma correcta. Ahora, ¿qué pasa si el usuario ingresa un index o una longitud inadecuada? Entonces vamos a probar eso otra vez. Vamos a agregar hola mundo. Vamos a decirle que vamos con la opción 2. Me dice que ingrese el index, le voy a dar siempre desde 5 y la longitud 10. Entonces lo que pasa es que fíjense que de aquí para adelante solo estaría eh, una longitud de 1, 2, 3, 4, 5. Como le estoy especificando 10, pareciera que como que la cadena continuara para acá. Aquí me tendría que mostrar la información de la excepción. Se tendría que generar la excepción. El programa no se debería de trabar porque hemos implementado el manejo de excepciones. Y miren, específicamente aquí me está diciendo que el index y la longitud de la cadena deben hacer referencia a una ubicación en la cadena original. Pero si se fijan, no se traba el programa
programa simplemente me está ya informando de la situación. Bueno, entonces esto sería todo por este video. Espero que sea de utilidad la información. Saludos cordiales a todos.